Aquí estoy, encerrado y sin salida. Además, mi sacrificio ha sido en vano, pues no he logrado cumplir la misión por la que se me pagó. Maldito dinero. Si hubiera sabido aquella noche lo que se me ofrecía, jamás hubiera aceptado. Mentira. Sí que hubiera aceptado, pero no por el dinero, sino por ti, pobre niña. No conseguí salvarte. Adelante. Un momento. Bien, dígame, ¿en qué puedo servirle? Buenas, me llamo Cristina Burgos. ¿Burgos? ¿Se refiere a la familia Burgos, tan conocida en la ciudad? ¿La misma? No gozan ustedes de buena fama. ¿Ese es un problema? No. No creo en fantasía, señorita Burgos. Detective Diego Martínez. Para servirle. Hace usted bien. Bien. ¿Qué desea de mis servicios? Necesito que encuentre a alguien. Si con alguien se refiere a su familiar Abraham Burgos, ya puede olvidarse de mí. He oído decir que la autopsia confirma su suicidio. No. Hablo de su sobrina, mi prima Elena. ¿Vivía con él? Hace muchos años que murieron sus padres y mi tío Abraham la acogió en su cortijo y hasta ahora. Si la policía no la encontró, ¿qué le hace suponer que yo lo lograré? Porque la policía no estuvo en casa de mi tío más de lo necesario. Enviaron a 2 hombres a por su cuerpo tras muchos días y casi que huyeron en desbandada. Afirman que ella está muerta, pero ni siquiera la han buscado. Incluso dicen que mi tío la asesinó. Y eso es imposible. Si tanto desea encontrarla y no cree en las habladurías de su familia, ¿por qué no la busca usted misma? Yo no he dicho que no crea. He dicho que hace usted bien no creyéndolas. Se dice que vivir en la ignorancia es la mayor de las alegrías. Le advierto que mis servicios no son baratos. Eso no es problema. Le pagaré 10.000 pesetas. Quiero el doble. Acepto. Es usted un aprovechado. No, es que usted no sabe regatear. No abandonaría a esa niñita ni aunque no me pagase. Se me olvidaba. Aquí tienen las llaves. ¿Y esa? Mi tío me la envió por correo antes de morir. Junto a ellas venía una nota que decía: el amor como el fuego lo revela todo. No sé si le servirá de algo. Ya veremos. Pues nada, que tenga una buena noche. De verdad que le deseo lo mismo.
Bien. Vamos a ver cuáles fueron tus últimos pensamientos cuerdos, viejo loco. ...2 de febrero de 1924. Es como si en determinados momentos contemplase visiones de los años transcurridos a mi alrededor. Mientras que otras veces parece que el presente se difumina en un punto aislado dentro de una palidez informe e infinita. Las pesadillas están acabando conmigo. Continuamente veo a esa terrible criatura gelatinosa con esos tentáculos impíos sobre su boca, en su trono de piedra de su olvidada ciudad. El enorme coloso cósmico me contempla y me atraviesa con sus profundos ojos lo más dentro de mi ser con cada pesadilla. 6 de marzo de 1924. Tras mis investigaciones he podido averiguar que el libro negro no es el único del que nutrirme para mis exploraciones de los conocimientos ocultos. He descubierto la existencia de otros libros como The Vermis Mysteries, el Verbum Virtute o el Necronomicon. Poseen también grandes saberes más antiguos que el propio tiempo. Trato de encontrar copias por todo el mundo para ampliar mi biblioteca, mientras me pregunto si merece la pena a cambio de los horrores que vivo de noche a causa de ellos. 16 de marzo de 1924. Pude hablar con él. No usamos palabra alguna, pero se comunicó a través de mi mente. Me dijo su nombre impronunciable, Cthulhu. Quiere salir, no puedo permitirlo, y a pesar de ello lo hago. Estoy perdiendo la cordura por completo. Siento meter a Elena en todo esto. Debo mandarla con su prima, pero él me lo impide. Me ha amenazado con terribles castigos para ambos si lo hago. 5 de mayo de 1924. He llenado la casa de criaturas monstruosas y maliciosas. No recuerdo bien cuándo empezó todo. Me cuesta distinguir entre la realidad y los sueños. A veces me veo realizando oscuros ritos a los empleados del cortijo, usando las fuerzas prohibidas que me han sido concedidas. Él se está haciendo con el control y no puedo hacer nada. El horror cósmico se cierne sobre mí. 13 de mayo de 1924. Ella no, Elena no. He hecho usarla en uno de sus malditos ritos. No puedo soportarlo. He cometido algunas atrocidades con seres humanos y ahora ella. No puedo permitirlo que continúe. Quiere que le despierte para cumplir su terrible venganza. ¡Jamás! ¿Y alguien lee estas páginas algún día? Si es que alguien se atreve a entrar en el cortijo, espero que me comprenda. No era yo. Él controló mi voluntad. Se acabó. Pondré fin a mi vida y con ella a todo esto. No le permitiré de nuevo que vuelva a usarme para sus malvados propósitos. A ti, posible lector, te pido reces por mi torturada alma para que encuentre la paz al otro lado. Tú la mataste. Maldito enfermo asesino. Debería haberme marchado, pero no lo hice. Necesitaba confirmar mis sospechas. Necesitaba ver a esa niña muerta para creer la horrible verdad que acontecía.
He aquí las terribles criaturas cósmicas que he traído a nuestro mundo desde millones de eones de distancia. Los zombies no son más que cadáveres andantes aprisionados en rituales violentos que han sacado la violencia máxima de su ser. Son simples vasallos, fáciles de evitar. Debilidades, disparo en la cabeza. Cuidado con el verdugo, uno de sus principales guardianes. Lo ha introducido en el cuerpo de un ciudadano que capturaron los zombies. Su ritual es simplemente transportar a la criatura cósmica a través del espacio hasta el interior del sujeto. Necesita su hacha para alcanzar su verdadero poder. Esa baratija que sostiene ahora en sus manos solo le sirve para acabar con sus víctimas. Debilidades. Para vencerlo necesitarás que el verdugo vuelva a ver su falso rostro. Eso le hará marcharse. Y por supuesto mi dulce Elena. Ella ha sido usada para la última parte del regreso de Cthulhu. Lleva en su interior el poder de la doncella. Huye si te cruzas en su camino. Debilidades. Está en blanco. hacerlo necesitarás que el verdugo vuelva a ver su falso rostro. ¿Qué demonios significará eso? No lo entiendo. Ver su falso rostro lo hará marcharse. Su falso... No estás viendo tu rostro.
Escribo estas líneas por si no sobrevivo. Que alguien que encuentre el diario pueda hacerlo y parar la oscuridad que se acerca. No me tomen por loco. Yo ya lo hice con mi predecesor y fue un grave error. Ahora estoy atrapado, esperando mi inminente muerte. Firmado Diego Martínez. Mi tío me la envió por correo antes de morir. Junto a ellas venía una nota que decía: el amor como el fuego lo revela todo. No sé si le servirá de algo. El amor es su única debilidad, el que siento por ella, al igual que también es mi debilidad, puesto que no soy capaz de acabar con ella, aunque sé que ya no es Elena en realidad. La cajita de música que le regalé porta la única bala capaz de matarla. Tendrá que ir dirigida al corazón. Haz lo que yo no pude hacer.